Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, creo que íbamos por aquí en esta parte, ¿no? O sea, estábamos mirando, a ver, hacemos un repaso rápido. Estábamos en un modelo que lo vamos a hacer una simulación manual que se refería, digamos, a una sola cola y una sola máquina o un solo servicio, en la cual la intención era evaluar estas medidas de desempeño y teniendo en cuenta que la unidad de tiempo era el minuto. Inicialmente partíamos de que el sistema estaba libre, no hay piezas haciendo cola, y estos eran los datos que se han tomado del mundo real. Y esta simulación la vamos a hacer por 20 minutos. Entonces decíamos, por ejemplo, que la parte 1 llega en el tiempo 0 y que 1.73 minutos después llega la segunda parte. La primera requiere un tiempo de 2.90 para el servicio. La segunda llega precisamente en 1.73. La tercera llega en 1.35 después de la segunda. Y su tiempo de servicio es 1.76. De tal forma que la tercera pieza, sumándole 1.35 a 1.73, pues nos da 3.08. Ese sería el instante cuando llega la tercera. Así podríamos continuar mirando a través del tiempo la evolución de ese sistema. Y hablábamos de que entre las medidas de desempeño, por ejemplo, una era la producción total de partes, digamos, que se han desarrollado, digamos, durante ese marco de tiempo de 20 minutos. O puede ser una semana, o puede ser un día, un mes, depende del marco de tiempo que estemos interesados. Y, digamos, la demora promedio de las partes haciendo cola, sabiendo que WQ sub I, pues es la demora lo que demora la pieza ahí en la cola. Entonces, si sumamos todas esas demoras para las N piezas, entonces, y la dimos, eso sería el acumulador. Esto lo vamos acumulando y cuando termine la simulación lo digo por el número de piezas y entonces obtendremos la demora promedio de una pieza en la cola. Digamos, me podrían preguntar cuál fue la máxima demora de una pieza. Entonces, es decir, yo creo que está claro desde el punto de vista de programación cómo lo hacemos para encontrar ese máximo de la demora máxima. En forma similar, estos son promedios de tipo estadístico. Aquí tenemos un promedio en el tiempo que se refiere al número promedio de partes haciendo cola, donde QT es cuántas piezas hay en la cola en un instante específico. Entonces, es decir, si calculamos el área bajo esa curva y le dimos por el tiempo, pues vamos a tener el número promedio de esa curva que representa cuántos clientes en promedio hay haciendo cola. También nos podrían preguntar, oiga, ¿cuál fue el máximo tamaño de la cola? Que puede ser un concepto que necesitamos para alguna razón, por ejemplo, de diseño de la instalación. Bien. Este es un ejemplo en la que estamos suponiendo que el tiempo promedio entre llegadas es mu sub A, que es 4.08 minutos, y que el tiempo promedio del servicio es 3.46 minutos, el mu sub S. Como podemos observar, como llegan más lento de lo que los atendemos, pues si eso fuera así desde el punto de vista determinístico, pues nunca se formarían colas. Por eso aquí dice, las partes están siendo procesadas más rápido de lo que llegan. El sistema tiene la oportunidad de operar de forma estable en el largo plazo, o sea, no va a explotar porque nunca va a haber, digamos, prácticamente cola, si fuera determinístico, ¿no?
Ahora, si todos los tiempos del servicio y los tiempos de llegada fueran exactamente, precisamente a su valor promedio, que es lo que estamos mencionando, pues nunca va a existir una cola. Pero, es decir, creo que estamos ya con la idea de que esos datos raramente son determinísticos. Luego, al presentar variabilidad, entonces se va a formar una cola. Si tuviéramos un tiempo promedio entre llegadas que fuera menor que el tiempo promedio del servicio, y esto persiste, entonces en ese caso, pues la cola va a explotar, o sea, va a crecer indefinidamente. Luego, entre esos extremos nos estamos moviendo y pues no podemos resolver el problema como lo menciona aquí por adivinación. Antes de ver cómo lo vamos a resolver, pues continuemos mirando qué otras medidas de desempeño tengo en un problema de esta naturaleza. Por ejemplo, aquí estoy evaluando tiempo total promedio y el máximo de las partes en el sistema. O sea, antes consideramos era cuánto dura en la cola. Ahora es cuánto dura en el sistema, o sea, desde que llega, hace cola y lo atiende y sale. Entonces, digamos que TSI, pues es lo que se demora la pieza ahí, digamos, desde que llega hasta que sale. Entonces, lo mismo, hacemos un acumulador estadístico que nos sume todas las P piezas y cuando termine la simulación de la parte, digamos, final ya, pues vamos a ir por el número de piezas y eso nos va a dar el promedio. También podríamos estar interesados en evaluar el valor máximo, o sea, cuál fue la pieza que se demoró más en ese taller o lo que corresponda, ¿no? Aquí tenemos otro concepto que también es un promedio en el tiempo, que es la utilización de la máquina. Entonces vamos a definir que B sub T vale 1, pues si la máquina está ocupada, y vale 0 si la máquina está libre. Entonces, como pueden deducir, esa es una curva, digamos, a trazos, en la cual la altura es 1 cuando está ocupada y es 0 cuando está libre. Entonces, si a eso le sacamos el promedio, un promedio en el tiempo, pues nos va a dar en promedio cuánto está ocupada esa máquina. Así podríamos continuar hablando, digamos, de qué medidas de desempeño pues, nos interesa evaluar en un problema específico. Ahora, aquí estoy haciendo un repaso, o un repaso no porque sé que no han visto teoría de colas. Entonces, si vamos al tema de la teoría de colas, a la parte analítica, entonces, digamos, podemos ir al primer modelo que se estudia cuando uno cursa, digamos, una asignatura de teoría de colas. Y el primer modelo con que le van a enseñar sería la cola MM1, en la cual quiere decir llegadas exponenciales, servicios exponenciales, una sola máquina de servicio. Entonces, si estamos frente a lo que hemos dicho de que el tiempo del servicio es menor que el tiempo de llegada, entonces, como sabemos, no va a explotar ese sistema y nos interesa estudiar el comportamiento en estado estacionario, o sea, en el largo plazo. Entonces podemos obtener los resultados analíticos de manera precisa. Por ejemplo, el tiempo de espera promedio en la cola, o sea, eso que antes era el T, el WQI promedio, ahora estaría dado por esta expresión que será W sub S, o sea, el tiempo del servicio al cuadrado sobre mu sub A menos mu sub S. El número promedio de partes en la cola pues estaría dado por esta misma expresión y dividido por mu sub A. La utilización de la máquina ρ será mu sub S sobre mu sub A. Entonces, como menciono, esas son expresiones que se deducen de un curso en teoría de colas de forma analítica. Pero como nosotros, es decir, aquí estamos exigiendo que las llegadas sean exponenciales, los servicios sean exponenciales. Entonces es posible que algo de eso no se presente y entonces esto es apenas un modelo teórico, un modelo de referencia para ver cómo se está comportando nuestro sistema.
Así podríamos recurrir a otros casos. Aquí está un resumen que lo tienen en el libro de Eniloye, en el capítulo primero, en la cual tengo 4 casos, el MM1, el MG1, bueno, vamos con el MM1. Dice, utilización del servidor. ¿Algún comentario? No sé si quiere alguien comentar algo. Bueno, entonces, por ejemplo, Rho es igual a lambda sobre mu. Aparentemente alguien me puede decir que esta fórmula no corresponde con la que acabé de presentar. ¿Qué es esta, no? Pero estos son tiempos y aquí estoy hablando de tasas. En el promedio llegan lambda clientes en la hora y atiendo una tasa de mu en cada hora. Entonces, por eso la fórmula aparentemente está a la inversa, porque de una vez debemos ir entendiendo que las tasas son los inversos de los tiempos, ¿no? Y aquí tengo otros conceptos, por ejemplo, tiempo de espera promedio, la longitud promedio en la cola, y estas dos fórmulas que tienen asterisco, dice, estas fórmulas son válidas para todos los casos, la ley de Lidl y la utilización del servidor. Era cuando usted era los hombres que pegaban a los... A ver, le pido el favor ya que apague el micrófono. Bueno, si quiere intervenir, pues me dice y, o sea, ahí sí habilita el micrófono. No, profe, qué pena, se me abre el micrófono. No, sí, ok. Estoy comentando en general. Entonces, aquí hay otro modelo que es el MG1. Entonces, en este caso, ya la fórmula cambia y entonces aquí las llegadas son exponenciales y ya el servicio, como ustedes ven en la gráfica, ya no es exponencial, sino que el mu es apenas un promedio por hora, pero ya su comportamiento es bastante extraño, ¿no es cierto? Entonces las fórmulas ya son diferentes, sin embargo pueden deducir las fórmulas analíticas. Y digamos, aquí paso al modelo de MMK, que son llegadas exponenciales, digamos, servicios exponenciales, pero tengo cajeros, digamos. Entonces tengo en este caso 3 cajeros. En ese caso las fórmulas analíticas serían estas. Y finalmente tenemos otro modelo, porque modelos hay muchos, pues como lo estoy diciendo es un curso de teoría de colas. Entonces el modelo MGK, entonces está diciendo llegadas exponenciales, comportamiento general y digamos K servidores. Entonces, como pueden observar, aquí dice que la solución analítica no existe. O sea, aquí ya comienza a fallar la teoría de colas. Digamos, no podemos deducir cómo sería la fórmula que representa ese sistema. Además, pues, dice aquí cualquier complicación adicional de los pruebas de servicio, pues no existiría una solución analítica. Pero lo traje aquí como porque en un momento dado, pues estos modelos nos sirven como punto de referencia frente al que nosotros tengamos. Bueno, ahí dice que para un banco, pero pues eso es válido para sistemas que tengan estructura similar. Bien, entonces, ya en alguna ocasión habíamos mencionado que un modelo tiene unas partes y la primera parte son las entidades. Las entidades son, digamos, los objetos de interés, por ejemplo, los clientes que van a un supermercado, los aviones que van a aterrizar en el aeropuerto o van a despegar, los carros que se van a parquear y así sucesivamente. Entonces, son los, digámoslo así, los jugadores que avanzan, cambian de estado, afectan y son afectados por el comportamiento de otras entidades. De hecho, son objetos dinámicos, o sea, se crean, o sea, nacen para el sistema. Por ejemplo, un carro que llega a parquearse, pues él nació, o un avión que va a aterrizar, pues es decir, ha sido creado para el sistema que estamos estudiando. Se desplazan, salen, o sea, posiblemente, digamos, o pueden irse para otra parte del sistema.
Luego, usualmente representan cosas reales. Luego, en este modelo, precisamente las partes son las entidades. Pero también puede haber entidades falsas para modelar, digamos, ciertos artificios. A ver, un artificio que yo podría aquí mencionar es que de pronto no hay alguien que controle que la simulación, por ejemplo, termine a los 20 minutos. Entonces podemos crear una entidad falsa, como decir el vigilante o el que está controlando ese proceso, que a los 20 se suspende. Entonces así podríamos tener entidades falsas. Aquí nombran que en el software Arena, pero pues en general pues cada software tendrá sus incorporadas formas para modelar estos ejemplos de manera directa. Usualmente estos modelos pues no basta con una sola corrida, como lo hemos visto ya, por ejemplo, 14 lanzamientos allá de la moneda no fueron suficientes. Y creo que ya tiene que quedar en el ambiente que yo en una simulación estocástica pues necesito realizar muchos experimentos. Podemos tener diferentes tipos de entidades de manera concurrente, ¿no? Como, es decir, aquí solo estamos con una pieza, pero imagínense una planta donde por un lado viene una pieza, por otro lado, digamos, hablemos de computadores. Por un lado viene la CPU, por el otro lado viene el monitor. Entonces, digamos, tenemos que ensamblar eso para llegar a armar el computador. Y entonces, por eso, cada entidad tiene su propia historia y se unen para armar el computador, ¿no? Usualmente, identificar los tipos de entidades es el primer paso para construir un modelo. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta y es lo que vamos a hacer en el futuro. Decíamos que una entidad tiene atributos. O sea, son las características de las entidades. Todas las entidades pues van a tener, digamos, hablando de la pieza, ¿no? Todos tendrán los mismos atributos o campos, pero diferentes valores para diferentes entidades. Entonces, digamos, puedo saber en qué momento llegó, cuándo la tengo que entregar. Bueno, si estoy en un modelo de prioridad, pues podría tener como atributo la prioridad, el color de la pieza. Y digamos que tengo otro elemento en un proceso pues ya más amplio, que tendrá las entidades, pues tendrán otros atributos, ¿no? Depende de lo que estemos hablando. Luego, el valor del atributo está asociado a una entidad específica. Son variables locales, pertenecen a las entidades, ¿no? Claro, cada pieza llega en un determinado momento. Luego, a pesar de ser el mismo, pero tiene valores diferentes para cada pieza. Bueno, tenemos lo que es las variables globales. Luego, esas reflejan una característica de todo el modelo. Esas sí no están asociadas a una entidad específica. Es utilizada para muchas clases de cosas diferentes. Por ejemplo, aquí supongamos que tuviésemos dos sistemas en serie con sus respectivas colas y entonces vamos a trasladar las máquinas, las piezas de una estación a otra. Entonces voy a tener un parámetro que es el tiempo de traslado entre pares de puestos de trabajo, que puede ser determinístico, puede ser estocástico. Entonces, luego esa es una variable global que todo el mundo la conoce, no le pertenece a una pieza específica. El número de partes en el sistema, es decir, oiga, en ese taller, ¿cuántas piezas hay? ¿Cuántas partes? ¿Sí? El reloj de la simulación, entonces, como la simulación es dinámica, tenemos que contar con una variable que nos diga qué hora es en el simulador, ¿sí? Que será un específico del simulador, del mundo simulado, distinto al reloj que nosotros utilizamos. Todas esas variables pues tienen asociado un nombre, de la cual existe únicamente una copia para todo el modelo. Por ejemplo, el reloj de la simulación, pues no va a haber dos relojes, es un solo reloj. ¿Cuántas partes hay digamos, en el sistema? Pues también es una sola variable. Y lo mismo este parámetro. No está asociado precisamente a las entidades. Las entidades pueden consultar esta información, pueden modificar esas variables.
Hagan de cuenta como antiguamente que se acostumbraba a tener un reloj en la pared. Entonces, digamos que el reloj de la simulación está en la pared y cada pieza la puede consultar y modificar. Los recursos. Hemos dicho que las entidades compiten por los recursos. ¿Y los recursos qué son? Pueden ser los operarios, o sea, las personas. Pueden ser equipos, como podría ser un montacargas. Pueden ser espacios de parqueo, por ejemplo. Eso es un recurso. Luego, las entidades capturan el recurso, lo utilizan y lo liberan. Permanecen en el sistema, son entidades permanentes. En cambio, las entidades nacen, actúan y se desaparecen, ¿no? Luego, piense que un recurso está siendo asignado a una entidad en lugar de que la entidad pertenece a un recurso. Un recurso puede tener varias unidades de capacidad. Aquí, pues creo que, por no decir todos, la mayoría de ustedes han visto el restaurante, por ejemplo, Crepes and Waffles, en la cual pues uno está en la fila, pero de acuerdo a la cantidad de personas le dicen siga. Fíjese, esa es una política en la fila que no es FIFO, porque usted lo mandan a seguir según la cantidad de personas, o sea, cuántas sillas van a necesitar en esa mesa, ¿no es cierto? Entonces es un grupo de 4, pues, y la mesa libre es la de 4, pues lo mandan a seguir. Si la mesa es solo para 2, pues ese grupo de 4 le toca esperar y mandan a seguir a ese grupo que tenga solo 2 personas. Por ejemplo, los agentes idénticos de etiquetamiento en el mostrador de una aerolínea. El número de unidades de un recurso se puede modificar durante la simulación. Pues sí, uno puede estar simulando, por decir algo, un banco. Y entonces, en un momento dado, ustedes saben que los cajeros a veces van a almorzar, entonces hay algún cajero que deja de trabajar. Entonces, el número de cajeros ha modificado. Regresa de almorzar y pues vamos a tener de pronto el mismo número de cajeros que estaban operando inicialmente. Las colas. Es el lugar precisamente donde las entidades esperan cuando ellas no pueden avanzar porque necesitan un recurso y el recurso está ocupado. No es que se quieran, o sea, a uno nunca le gusta hacer cola, pero no lo atienden, entonces, ¿qué puede hacer? Pues esperar que lo atiendan. Luego, las colas tienen nombres también, que por lo general, pues uno lo asocia al correspondiente recurso. Por ejemplo, cajero 1, entonces uno dice cola cajero 1, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, de bautizar esas colas. Y las colas, pues, pueden tener una política de servicio. Por ejemplo, puede ser FIFO. Primero que llega, primero en salir. O LIFO, el último que entró fue el primero en salir. O puede ser aleatorio. O puede ser según una prioridad, como lo podríamos tener en los hospitales, en las urgencias, ¿no es cierto? Entonces, puede tener una capacidad finita o puede ser infinita. Luego, el hecho de que sea finito o infinito, eso también influye, si uno estuviera haciendo el modelo analítico, eso también influye en el modelo analítico. Porque claro, digamos en una cola infinita, digamos, la tasa a la cual toman los clientes, pues no se va a ver afectado porque siempre va a tener cliente. Pero si es finita, pues sí va a afectar, digamos, el comportamiento. Creo que ya está claro qué son los acumuladores estadísticos. Por ejemplo, la sumatoria, las demoras, la integral de QTT. O sea, tengo esos 2 tipos de acumuladores que me permiten calcular promedios en el tiempo o promedios estadísticos. Luego son variables que miran qué es lo que está ocurriendo en el modelo. Dependen de las medidas de desempeño que yo desee. ¿Sí? Si yo quiero evaluar la demora promedio, pues tengo que tener un acumulador que me haga la sumatoria de las demoras de los N clientes. Son pasivas, no participan, simplemente miran. Pues aquí dice que muchas son automáticas en arena, pero pues es decir, eso sí depende del desarrollo de cada software. Sí, por ejemplo, ustedes van a tener la oportunidad de usar ProModel y pues se dan cuenta que todo eso lo hace automáticamente el software. Digamos, en AnyLogic hay que
programar algo, ¿no? De pronto, como las versiones van cambiando, pues no es de extrañarse que en un momento dado de pronto le haga más tareas el software, ¿no? Al final de la simulación, utilizadas para evaluar las medidas de desempeño que nosotros necesitamos. Por eso decía, yo llevo la sumatoria de las demoras y al final lo divido por el número de clientes o de piezas que completaron esas demoras y tengo la demora promedio. Entonces, si nos devolvemos al modelo simple, digamos, de un solo servidor donde circulan las partes, entonces, ¿qué vamos a evaluar? Entonces, fíjese, anteriormente habíamos mencionado unas pocas, ahora de pronto esta lista es un poco más amplia. Por ejemplo, ¿cuántas partes se han producido hasta ese momento? O sea, ese es el P, ¿no? El total de los tiempos de espera, o sea, la sumatoria de los WQ sub I. El número de partes que debieron esperar en la cola. Porque fíjese que hay unas piezas que llegan y pasan derecho porque la máquina está libre, no hay nadie en cola. Entonces, de pronto me interesa evaluar cuántas partes se vieron obligadas a esperar. ¿Cuál es el tiempo máximo en la cola que hemos obtenido hasta ese momento? ¿Cuál es el total de los tiempos, digamos, gastados en el sistema? O sea, la sumatoria, o más exactamente, sí, la sumatoria de los TSSI, ¿no? El tiempo máximo en el sistema que se ha observado hasta ese momento. También, o sea, el valor más grande que hemos visto del concepto anterior. El área acumulada bajo la curva que representa la longitud de la cola, o sea, el QT. O sea, estamos hablando de la integral de QT de T. Y nos interesa, oiga, esa cola, cuál fue la máxima cantidad de clientes hasta ese momento. El área acumulada bajo la curva de ocupación del servidor, que hemos dicho que la vamos a llamar BT. Bueno, eventos. Creo que ya también tienen claro qué son los eventos. Un evento describe un cambio de estado del sistema. Es instantáneo. Su duración es 0. Entre dos eventos, el estado del sistema permanece constante. Por ejemplo, digamos que un cliente, una pieza llega a ese sistema que estamos contemplando y hasta que no ocurra otro suceso, pues el sistema está congelado, ¿sí? Hay digamos 5 clientes, 5 piezas haciendo cola y hay una que está ocupando la máquina. Ese es el estado que va a permanecer así hasta que ocurra el otro evento. Supongamos que el siguiente evento, a ver, por ejemplo, es otra llegada de otra pieza. Entonces ya no hay 5, habrá 6 en la cola. El servidor sigue ocupado. Digamos, así permanece hasta que ocurra otro evento. Digamos que el siguiente evento es la terminación del servicio a una pieza. Entonces volvemos a bajar la cola a 5 y la máquina sigue ocupada porque pues va a ser reemplazada por otra pieza. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, de reparación de máquinas. Entonces, digamos, vámonos aquí gráficamente, me queda como menos palabras. Entonces tengo aquí las máquinas que están en operación en el taller, ¿sí? Que pues es, digamos que es un número aceptable de cantidad de máquinas. Y esas máquinas pues se descomponen y van al taller para ser reparadas por el mecánico. Entonces aquí habría un recurso que es el mecánico. Y cuando él termina, regresa, ¿no? Otra vez a entrar en operación. Alguien me puede decir, pero eso así no es en el taller. Es decir, ¿qué es lo que ocurre realmente en el taller? Es el mecánico va al sitio donde está la máquina, pues uno no va a mover un torno, ¿no? Sino que allá mismo lo repara, porque pues desplazarlo no es una tarea fácil. O sea, hay equipos que hay que repararlos en el sitio. Entonces, pero digamos, visto de esta forma queda conceptualmente más claro qué es lo que está ocurriendo. Y aquí la cola es FIFO. Y aquí podríamos definir todos los conceptos que hemos hablado. Por ejemplo, cuáles son los eventos. Y yo podría preguntarle a ustedes, bueno, ¿cuáles son los eventos? A ver si ya
van captando la idea de lo que estamos hablando. Si quiere, alguien puede usar el micrófono y me dice cuáles son los eventos en este modelo. O sea, el instante, porque estamos hablando de instantes, ¿no? Eventos. El instante cuando una máquina se descompone. Entonces entra a ser reparada, ¿no? ¿Qué otro evento? Cuando la reparan como tal. O sea, cuando terminan de repararla, ¿no? Porque pues Ajá. el mecánico se puede gastar allá 4 horas y media reparándola. Eso no es lo que me interesa, esa es la actividad. Fíjese, ahí tenemos una actividad que es voluntaria, ¿no? Porque pues lo están reparando. Pero yo también hago cola, ¿no es cierto? Entonces la actividad de hacer cola, pues también me gasto un tiempo ahí, pero esa es contra mi voluntad. Yo no, la pieza no quiere estar ahí. O uno de sujeto interesado sobre la pieza, pues no quiere que la pieza se demore demasiado. ¿Listo? Entonces, ¿qué más podemos hablar? Desde que esta simulación empieza, digamos, hasta que termine, pues tenemos, bueno, digamos, a ver, un concepto que podemos definir aquí rápido, sería cuánto dura una pieza desde que llega a la reparación hasta que sale la reparación, en promedio, o cuál fue la máquina que más se demoró, o cuál fue la demora promedio aquí en la cola, cuál fue la máquina que más se demoró haciendo cola, y así sucesivamente. Ya hemos hablado de recursos, digamos el mecánico, por ejemplo. Bueno, y eso vamos aprendiendo, digamos, a través del tiempo, formulando modelos, todos esos conceptos. Luego, es un hecho que ese sistema, pues, como es dinámico, pues yo tengo que hacer esa dinámica en la computadora. Entonces decíamos que lo primero que hacemos es identificar los eventos. En este caso ya sabemos que existe el evento llegada y el evento terminación del servicio. Y tengo que decidir sobre la lógica de cada evento. Es decir, en el momento que ocurra cada evento, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces va, por ejemplo, a hacer cambios en el estado del sistema, según el tipo de evento. Es posible que tengamos que actualizar las estadísticas, los acumuladores, ¿no? Actualizar los eventos, por ejemplo, si una pieza llega, pues tocará decir cuándo va a llegar la siguiente. Y si yo termino de atender o sea, la máquina termina de atender a una pieza y comienza a atender a otra, pues también puedo decir cuándo la termino de atender. Pero si termino de atender a una pieza y no hay una máquina para atender una pieza, entonces no sé cuándo diablos la termina de atender porque no estoy empezando a atenderla. Luego eso mismo les va dando una idea que solo cuando empiezo algo puedo pronosticar cuándo termino ese algo que empecé. Tengo que mantener el reloj de la simulación. Entonces, o sea, tengo que llevar una lista que es la programación de los eventos futuros, que es lo que va a ocurrir en el futuro. Y tengo que avanzar de un evento al siguiente, procesar lo que corresponda, observar contadores estadísticos, actualizar la programación de los eventos. Y además tengo que establecer una regla de terminación apropiada. Luego aquí tengo uno de esos eventos que era la llegada. Entonces, digamos, llegada una parte nueva al sistema. Entonces, aquí yo diría de una vez que yo voy a hacer 3 tareas. No me importa si el evento es de llegada o el evento es de terminación del servicio o cualquier otro evento. Solo hago 3 tareas. ¿Cuáles son? Actualizo las estadísticas. Por ejemplo, el área bajo la curva QT, el valor máximo de QT, el área bajo la curva BT. Actualizo las estadísticas, dije, ¿no? Actualizo el estado del sistema. Por ejemplo, marco la parte que llega con el tiempo actual. Bueno, esto es como
actualizar un atributo, ¿no? Digamos, esa pieza cuando llegó, ¿sí? Entonces es un atributo, digamos, de la pieza. Pero en general vuelvo y digo las tres cosas. Actualizo contadores estadísticos. Actualizo las variables de estado. Es toda la información que debo tener en un instante dado del tiempo. Ahora, si la máquina está libre, quiere decir que inicio el proceso de terminar el servicio. Luego implica marcar la máquina ocupada porque estaba libre. Evalúo el tiempo de espera en la cola. Pues como la máquina llegó, la parte llegó, pues no duró haciendo cola, pues su cola es 0. ¿Sí? En este caso. De lo contrario, la máquina está ocupada, entonces cojo la parte al final de la cola, incremento la variable de longitud de la cola y programo, independientemente por qué ruta vaya, programo el siguiente evento de llegada. El otro evento es cuando se termina de atender una pieza. Entonces, en ese caso, incremento el acumulador partes producidas, o sea, el P, ¿no? Va por una pieza más. Evalúo cuánto duró esa pieza en el sistema, tiempo en este momento, menos el tiempo de llegada. Aquí está una explicación por qué necesito el atributo tiempo de llegada. Actualizo las estadísticas persistentes en el tiempo, como es el caso, como en el evento de llegada, ¿sí? O sea, las que mencioné anteriormente. Ahora, fíjese, estoy terminando de atender una pieza. Luego, si la cola no está vacía, selecciono la primera parte de la cola, la parte que se encuentre a la cabeza de la cola. Evalúo su tiempo de espera, porque como yo sé que en este momento se está separando y conozco el atributo de esa pieza cuando llegó, hago la diferencia y entonces tengo cuánto duró haciendo cola. Inicio el servicio y programo el evento, bueno, aquí sería evento, de terminación del servicio. De lo contrario, si usted termina de atender una pieza y no hay a quien atender, pues tengo que marcar que la máquina queda libre. Luego, no habrá programación de evento de terminación en la programación de eventos futuros, tal como se desea. Claro, ahorita vamos a ver qué hacemos según el manejo que tengamos en la computadora. Finalización. Finalización es cuando ya se termina la simulación. Entonces invoco esa rutina, digámoslo así, que se encargue de finalizar la simulación. ¿Y qué hacemos? Pues actualizo las estadísticas que estén pendientes. ¿Sí? Pues si hay datos que hay que contemplar, pues los sumo. Y ya teniendo esos acumuladores actualizados, entonces evalúo las medidas de desempeño. Por ejemplo, la cantidad de piezas que se produjeron, la demora promedio en la cola, la demora máxima, el número promedio de clientes haciendo cola, y así sucesivamente, ¿no? Después de cada evento, o sea, recuerden que para cada evento tengo una rutina. Entonces, el registro de la cabeza de la programación de eventos, o sea, hay una lista donde yo estoy manejando los eventos en el orden cronológico que van a ocurrir. Entonces, como acaba de ocurrir un evento, ese evento lo quito de esa lista para, pues, verle sus características, quién es, qué tengo que hacer con él, ¿sí? Porque, pues, el evento puede ser cualquier cosa. Puede ser una llegada o puede ser una terminación del servicio. Adicionalmente, tengo que también inicializar la simulación. Hemos dicho en algunas ocasiones que a las 9 de la mañana los cajeros están libres, no hay nadie en la cola. Pero también podría ocurrir que cuando el vigilante abre allá la puerta, haya ya una buena fila esperando ingresar al banco. Eso es parte de la inicialización del modelo. ¿Sí? Entonces, depende de en qué sistema estamos. Bien. Tengo que tener la variable que me diga qué hora es en el simulador. Aquí dice TNAO porque estoy como si estuviera en el software Arena. Luego en Arena el reloj se llama TNAO. En el Nilogic creo que se llama Simulation
time, es decir, sencillamente time. Y así en cada software, pues toca saber cómo se llama el reloj, ¿no? Es decir, cada software pues tendrá el nombre, un nombre de reloj. Programación de los eventos, o sea, aquí estamos hablando de la lista que va a tener en orden cronológico los eventos y qué hay, cada registro que corresponde a un evento, ¿qué tiene? Pues tendrá, ¿cuál es la pieza? ¿Sí? Porque tengo que saber de quién estoy hablando. ¿Cuál es en qué momento va a ocurrir el evento? Tiempo del evento, o sea, ¿cuándo va a llegar? O si estoy hablando de determinación de la tarea, pues entonces, ¿cuándo voy a terminar la tarea? Por eso aquí hay otro atributo que dice tipo del evento, porque si es una llegada, el tipo del evento será una llegada. Pero si el tiempo es una terminación de la tarea, pues será una terminación de la tarea del tipo de evento. Esta lista de registros, pues habrá que mantenerlas en orden ascendente del tiempo del evento. O sea, está ordenado por este atributo. El siguiente evento es siempre el primer registro. Cuando empiezo la simulación, pues tengo que programar la primera llegada. El fin no, porque pues el fin depende de la dinámica, ¿no? Por eso aquí la terminación la tengo que programar, no, porque ni siquiera ha llegado la pieza. Entonces, ¿cómo la voy a terminar? Eso ya lo dijimos anteriormente. Yo solo programo lo que empiezo, digo cuándo lo termino. Variable de estado. Describe el estado actual del sistema, ¿no? Entonces voy a declarar la variable BT, que vale 1 cuando la máquina está ocupada y vale 0 cuando está libre. QT es el número de clientes haciendo cola, o en este caso partes, ¿no? Tiempo de llegada de cada cliente que esté ahora en la cola. Luego, esta es una lista de longitud aleatoria, ¿no es cierto? ¿Cuántos clientes haciendo cola? No lo sé, ¿sí? Luego, el tamaño es aleatorio. Bien, y aquí empezamos a simular, así sea manualmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí en la pantalla? Pues lo que yo quiero en la memoria. Eso es. ¿Qué quiero en la memoria? Bueno, digamos, esto es como si yo llevara una animación, más bien, digámoslo. ¿Cómo está el sistema? ¿Sí? En software que tenga animación, pues esto lo voy a ver. ¿Cómo está el sistema? ¿Qué hora es el reloj? ¿Cómo está la máquina? ¿Libre o está ocupada? ¿Cuántos clientes hay haciendo, cuántas partes hay aquí en la cola? Lo que decíamos, tiempo de llegada de los clientes que están en la cola. O sea, cuándo llegó el primero en la cola, cuándo llegó el segundo en la cola y así sucesivamente. El calendario de la ocurrencia de los eventos de hecho, eso es futuro. Es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Que llegue un cliente, por ejemplo, que luego termine de atender un servicio y que finalmente, por ejemplo, esté programado al fin de la simulación. Pero eso es dinámico, ¿no es cierto? Depende de lo que va ocurriendo. Esta lista se va actualizando a través del tiempo. Cada vez que ocurra un evento, pues cada vez que ocurra un evento, se actualiza todo lo que tengamos que actualizar. Número de piezas que completaron su demora. O sea, en el instante que una pieza que estuviera aquí haciendo cola pase a ocupar la máquina, la voy contabilizando. También llevo la sumatoria de las demoras, el total de los tiempos de demoras en la cola. ¿Sí? Lo estoy haciendo para la cola. El área bajo la curva QT, y ya sabemos que QT es cuántos clientes hay en el instante T en la cola, o piezas. Es decir, como ven eso de pieza, pues podemos colocarlo entre comillas, porque puede representar cualquier otro sistema. El área bajo la curva BT, aquí tengo las dos gráficas, ¿ven? El comportamiento de las dos gráficas a través del tiempo en la cual vamos a hacer la simulación por 20 minutos. Y en la parte inferior tengo los números que di al empezar esta presentación. Por ejemplo,
El primer cliente decíamos que va a llegar en el instante 0. El segundo llega 1.73 después del primero. El tercero llega a 1.35 después del segundo. El cuarto llega a 0.71 después del tercero. Y así sucesivamente, todo en minutos. Los tiempos del servicio: el primero me va a gastar 2.90, con el segundo 1.76, con el tercero 3.39 y así sucesivamente. Así es el mundo. ¿Listo? Y vamos a hacer la simulación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues empezar a simular. Tengo que empezar con qué ocurre cuando empiezo la simulación, o sea, en el instante 0. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Qué va a ocurrir en el instante 0? Pues el reloj está en 0. Estoy inicializando la simulación. La máquina está libre. ¿Número de clientes haciendo cola? No hay. No hay nadie en la cola, luego no tengo su tiempo de llegada. Pero en este momento que estoy empezando la simulación, sí estoy diciendo que la primera pieza, que es la pieza número 1, va a llegar en el instante 0 y es una llegada. Y que este es el evento fin de la simulación, que va a ocurrir cuando terminen 20 minutos. ¿Cuántas piezas han completado sus demoras? 0. ¿Cuál es la sumatoria de las demoras? 0. ¿Cuál es el área bajo esta curva? 0. ¿Y cuál es el área bajo esta curva? 0. ¿Y qué va a ocurrir? Es decir, ya inicialicé la simulación. Y entonces yo voy a esta lista. Y digo, oiga, ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación? Y en ese momento a continuación va a ocurrir que llega la pieza 1 en el instante 0. O sea, fíjese, yo no voy a avanzar el reloj, simplemente voy a hacer que la pieza 1 llegue en el instante 0 y entonces voy a invocar el evento llegada. O sea, que me maneje una llegada. Es decir, hará las 3 tareas que he mencionado. Veámoslo a ver cómo es el negocio. En el instante 0 llega la primera parte. Y esa primera parte, por ejemplo, encuentra la máquina libre, entonces ocupa la máquina. Y entonces el reloj sigue en 0. La máquina queda ocupada. ¿Cuántos clientes haciendo cola? Todavía sigue por 0. ¿Cuál es el tiempo de llegada de los clientes en la cola? Pues no hay nadie haciendo cola, pues está vacía. Pero como ocurrió una llegada, yo tengo que decir cuánto, como pasó a ocupar la máquina, entonces ahora voy a decir cuándo esa máquina vuelve a quedar libre. Y entonces la pieza número 1 la termino de atender 2.90 a partir de este momento. Es una terminación del servicio. Y como llegó la pieza 1, voy a decir cuándo llega la 2. Y la 2 llega a 1.73 a partir de 0. Es una llegada. Entonces tengo una llegada y tengo una terminación del servicio y la simulación sigue ahí incólume en 20 minutos. ¿Cuántas piezas han pasado de la cola aquí? Va por una que pasó. ¿Cuál es la sumatoria de las demoras? 0, porque pues esa pieza pasó derecho, su demora fue nula. ¿Cuál es el área bajo la curva QT? 0. ¿Cuál es el área bajo la curva BT? 0. Hasta ahora no hemos avanzado el reloj. ¿Qué va a ocurrir a continuación? Entonces nosotros siempre, después de que hagamos, es decir, todo lo que acabo de escribir en palabras, es lo que hizo el evento llegada. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Cuando termine ese evento llegada, vuelvo y miro esta lista. Y entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Otra llegada, la llegada de la pieza número 2. Y sin que yo avance la presentación, pues ustedes pueden imaginarse qué va a ocurrir a continuación cuando el tiempo sea 1.73, que es la llegada de la segunda pieza. Entonces, bien, avanzamos a ese reloj a 1.73 y hacemos que llegue la segunda pieza. Entonces, 1.73, la llegada de la pieza número 2, y como es una llegada
y encuentra la máquina ocupada, pues le toca hacer cola. Bueno, quedó de primera, eso ya es, como dicen, fortuito, ¿no? ¿El reloj en cuánto está? En 1.73. Este reloj yo lo actualizo antes de entrar a la rutina del evento. La máquina está ocupada. Fíjese, está ocupada por todo este trayecto de tiempo, ¿sí? Por el laxo. Y el QT, es decir, hasta a este momento la cola va a incrementarse a 1. Aquí en este intervalo de tiempo no había nadie en la cola, pues no hay área. Tiempo de llegada de cliente en la cola. ¿En qué momento llegó la pieza 2? En el instante 1.73. Es el que está en la cola, en la primera posición de la cola. Y como llegó la 2, lo que sí tengo que hacer es cuando llega la 3, ¿no? Y cuando llega la 3, 1.35 después de la segunda, entonces eso es lo que me va a 3.08, ¿no es cierto? Entonces la llegada a la tercera, 3.08, es una llegada. No voy a programar una terminación del servicio porque pues no va a ocurrir. O sea, la que está programada no se ha terminado. Y yo tengo que terminar primero de atender la pieza 1 para poder programar la terminación de la pieza 2. A no ser que yo tenga la política de prioridad y diga, oiga, pieza 1, quite de ahí que me tocó el turno a mí. Sí, pero eso no es el caso en este momento. Es como para que se vayan formando las ideas de todo lo que yo puedo hacer con este simple ejemplo. ¿Sí? Entonces, estábamos programando. Entonces, programé cuando llega la tercera. Los demás siguieron iguales. Yo no modifiqué cuándo termino de atender la pieza 1 ni cuándo termino la simulación. Esos son eventos que no han cambiado. Estos conceptos ya va por 1. La que es la pieza que pasó aquí. Las demoras van por 0. Digo, la cantidad, la sumatoria, las demoras van por 0 porque hasta ahora la única que ha pasado a ocupar la máquina es la 1. La sumatoria demora de 0. El área bajo la curva QT, pues va por 0. La misma gráfica lo está diciendo. Y el área bajo la curva BT, pues como el reloj aquí va en 1.73, será este intervalo 1.73 por la altura que es 1, pues nos da 1.73. Bien, acabo de ejecutar la rutina del evento llegada. ¿Qué es lo que sigue? Que la pieza 1 termine de salir de la máquina. Listo, entonces en ese momento, fíjese, sin necesidad de avanzar la presentación, esta pieza se va a ir, esta va a pasar para acá y pues tengo que decir cuándo termino de atender a la 2, por ejemplo, entre otras cosas. Y tengo que actualizar las variables correspondientes, como es esta, la sumatoria, las demoras, el área o la curva QT, porque aquí viene en 1, ¿no? Que es la que está haciendo cola. Y el área bajo la curva BT también, y sigue ocupada, pues sigue habiendo área bajo la curva. Listo, entonces llamemos la ocurrencia del evento terminación de un servicio. Entonces, 2.90 termino de atender a la parte 1. Entonces, de hecho, antes de entrar a la rutina del evento, yo actualicé el reloj porque me está diciendo ahí en la lista de eventos que ese evento va a ocurrir en 2.90 y que en 2.90 terminé de atender a la primera. Pero la máquina sigue ocupada. El número de piezas en la cola va por 0. ¿Hay algún cliente, alguna pieza aquí haciendo cola? No, por eso no tengo tiempos tiempos de llegada de clientes que estén esperando ser atendidos. Y como comienza a atender la 2, tengo que decir cuándo la termina. Entonces la pieza número 2, de acuerdo a que en este instante que es 2.90, que es el reloj, le sumo el 2, esto como que es 2.90 también, ¿no? Esta era el servicio de la primera que ya se fue. Le sumo 1.76. Entonces fíjese, 2.90 más 1.76 daría 6, 9, 16, va una 4.66. De ahí salió el 4.66. De que esa pieza número 2
me voy a gastar atendiéndola 1.76. Entonces, por eso el evento tipo 2, la pieza número 2, va a terminar, es un evento de terminación del servicio, en 4.66. La pieza 3 ya la hemos programado que llegaba en 3.08. Luego observen que esto está siempre en orden ascendente del atributo del tiempo. Luego yo no tengo por qué preocuparme, oiga, ¿qué pasa si ocurre una llegada? ¿O qué pasa si lo que ocurre son dos terminaciones de servicios una tras otra? Eso lo maneja esta lista. Se me acabó la discusión. Es decir, ahí está el orden. ¿Sí? Esa lista, pues y esta lista los va a acompañar siempre. Es decir, oiga, ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación? Entonces, está en la lista de eventos. Luego, ahí es donde está la programación de los eventos. Luego, yo puedo mirar el mundo de muchas formas, pero seguro que todas las formas como yo mire el mundo, habrá una lista de los eventos, que es la que me lleva al orden. ¿Listo? Bueno, entonces decíamos, la máquina está ocupada, el número de clientes en la cola, pues bajó a 0, bajó a 0. No hay tiempo de piezas en cola. Pues ya actualicé esta lista de que la pieza 2 la termino de atender en 4.66. Va por 2 piezas que completaron su demora, o sea, pasaron de la cola a ocupar la máquina. La sumatoria de las demoras es 1.17. ¿Y a dónde sacaron el 1.17? Pues a 2.90, que es en ese momento que se retira la cola. Él llegó ¿en qué? En 1.73, ¿no es cierto? Llegó la segunda. Entonces, 1.73, 2.90, 3, 7 y 3, 10, va 1, 8, 1, 1.17. ¿Listo? Luego, ¿qué hice? Al reloj le quito el instante cuando la pieza 2 llegó a hacer cola, ¿no? Listo. Y por eso es el WQ de la 2. Pero como la WQ de la 1 era 0, entonces por eso la sumatoria va en este valor. Ahora, el área bajo la curva. Pues este ancho es 1.17. Por la altura 1 da 1.17. Coincidencialmente, ¿no? Diríamos. El área bajo la curva BT. Pues como vamos en el instante 2.90 y la altura es 1, pues este rectángulo vale 1. Digo, vale 2.90, ¿no? Listo. ¿Qué sigue? Llega a la pieza 3. Listo, creo que ya entendieron la película, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es una película? Estamos imitando el mundo. Eso es simular. Entonces, vamos al 308. Llega la parte 3. Este reloj yo lo actualicé en el momento que miré acá, ¿no es cierto? O sea, cuando yo miré acá, entonces miro cuál es el tiempo del evento siguiente. Y es 308. Eso hace que actualice este valor, ¿no? Entonces, luego me paso a 308. Lo demás sí corresponde al evento, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la máquina sigue ocupada. ¿Listo? ¿Cuántos clientes va haciendo cola ahora? 1. ¿Cuándo llegó la pieza 3? Pues en 308 acabó de llegar. Como esta es una llegada, tengo que decir cuándo va a llegar la cuarta. Y la cuarta va a llegar 0.71 después de 308. Luego me da 3.79. Entonces la pieza número 4 va a llegar en 3.79. Es una llegada. ¿Cuántas piezas han ocupado la máquina? 2. La sumatoria de las demoras sigue en 1.17 porque la 3 no ha completado su demora. O sea, en la lógica de cada evento, yo solo hago de las 3 cosas, lo que corresponda, pero siempre haré las 3 cosas. Actualizar los contadores estadísticos, actualizar el estado del sistema, programar nuevos eventos a los que haya lugar. ¿Sí? Luego eso tiene una lógica. Cada evento tiene su lógica. El área de la curva QT sigue en 1.17 porque hasta ahora subió a 1.
se va a formar un rectángulo, ¿no? Y el área de la curva BT, pues como hoy en el instante 3.08 y esto ha sido continuo, pues el área de la curva vale 3.08. ¿Qué ocurre a continuación? Llega a la cuarta pieza. Llega la cuarta. Y fíjese que ahora la cola va a tener 2 piezas haciendo cola. Entonces, bueno, entonces este reloj se va a pasar a 3.79, ¿no? Entonces en 3.79 llega la cuarta pieza que le toca hacer cola. Luego la máquina sigue ocupada. ¿Cuántas piezas hay ahora haciendo cola? Pues había una, ahora va por 2. Lo incrementé. Y como esta pieza llegó en 3.79, guardo el 3.79 en la segunda posición. Esta es la cabeza de la lista, digámoslo así. Ustedes, que la mayoría son estudiantes de sistemas, pues esta es una lista. Y en la lista, en la cabeza de la lista tengo el 308 y en el registro siguiente tengo 379, que es la pieza 4, el instante cuando llegó la pieza 4. Y esta, como es una llegada, ¿cuándo va a llegar la quinta? Y pues ya me perdí aquí, si le sumo 0.80 y 62. Sí, creo que le sumo, este es el intervalo, ¿no? O sea, llega la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Sí, ahí vamos, el que está chuleado. Entonces eso me da 4.41. El instante cuando llega la quinta es una llegada. La pieza 2 sigue programada, que la termino de atender en 4.66. Fíjese que esto se va poniendo siempre en orden, siempre en el orden ascendente del tiempo. Luego esta es otra lista, ¿no? Otra lista que va cambiando de forma tal que siempre esté ordenada por el atributo el tiempo. ¿Cuántas piezas han ocupado la máquina? Pues 2. ¿Cuánta es la sumatoria de las demoras? No ha cambiado porque pues, la 3 no ha completado su demora. El área o la curva QT, entonces será este rectángulo más este otro pedacito de rectángulo. Observe que para sumar este pedacito de rectángulo yo tengo que sumar primero el rectángulo antes de incrementar el número de clientes haciendo cola. Luego, hay una lógica en los cálculos, ¿no? No es que uno los haga como uno quiere, sino que tiene que hacer lo que primero corresponda. El área bajo la curva BT, pues como vamos en 3.79 y es continua, aquí vamos en 3.79 del área. Bueno. ¿Qué sigue? Llega la quinta. Bueno, entonces creo que ya todos han entendido. Voy a avanzar mucho más rápido. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Pues por mi parte, profe, no he logrado entender bien qué significa el área por debajo de QT. Pues es decir, el área bajo la curva QT, pues el área que uno aprende en cálculo. El área bajo la sí, pero en la simulación, ¿qué significa como tal? O sea, ¿qué dato nos arroja viéndolo desde el punto de vista de la simulación? Es que la queremos calcular porque lo que estamos, es decir, recuerde lo del concepto de los acumuladores estadísticos, ¿no es cierto? Y uno de esos acumuladores era la integral de QT de T. ¿Y qué es la integral de QT de T? Pues el área de la curva. Entonces necesitamos ese concepto para que cuando termine la simulación, yo lo divido por el tiempo, que es 20. O sea, estos se van aquí a formar rectángulos, una curva que siempre son rectángulos. Entonces yo evalúo el área bajo la curva y lo divido por el tiempo. Entonces tengo el valor promedio de esta curva que representa el número promedio de clientes haciendo cola. Por ejemplo, en este momento hay 2 piezas haciendo cola. Aquí voy. Ahí hay 2. ¿Sí? Eso me está representando el valor de la excisa, de la ordenada, ¿no es cierto? ¿Cuántas piezas haciendo cola? Entonces, entre un evento y otro, pues la curva es constante, como lo dijimos en algún momento. La curva no cambia, como en este caso, entre este evento y este otro, la curva permanece constante, o digámoslo en otras palabras, el estado del sistema permanece constante. Entonces, ¿quedó claro para qué quiero
¿QT? Sí, señor. Ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, pues lo siguiente es la llegada de la quinta. Y pues va a tener que hacer cola, ¿no? Entonces, la quinta llega en 4:41. Le toca quedarse de terceras. El reloj está en 4:41, ya saben, y entonces observen que el 4:41 aquí lo coloco de terceras porque él está de terceras. Entonces, esta es la cabeza de la lista. Y como llegó la quinta, digo cuándo va a llegar la sexta. Y la sexta, ¿cuándo va a llegar? 4:28 después de 4:41. O sea, siempre al reloj le sumo el concepto, ¿no? O sea que a 4:41, que es el momento actual, le sumo el tiempo entre llegadas, que es 14:28, y eso me da 18:69, que es la llegada de la sexta. Es una llegada. Lo demás sigue igual, ¿no? Fíjese, este también sigue igual, este también igual. El área bajo la curva QT, fíjese que es este rectángulo más este otro. O sea, ahí lo estoy haciendo imaginario, ¿no? O sea, el área bajo la curva, el pedacito de rectángulo que se forma debajo de la ordenada que lleva en ese momento. Y como queda claro, yo tengo que primero calcular este rectángulo antes de elevar esta ordenada, ¿no? Porque si no me quedaría como si el rectángulo fuera más alto, ¿no? Luego creo que eso es claro, ¿no? Entonces, luego en este momento el área, ya pues podríamos ponernos a calcular que es verdad que es 3:12. Fíjese que este número ya no se parece a este. Y el área bajo la curva de TS es fácil de evaluar porque vamos en el 4:41. La curva ha sido con altura 1. 1 por 4:41, pues eso me da el área bajo esa curva que me está indicando cuánto tiempo está la máquina ocupada. Y si en algún momento queda libre, entonces si yo saco el promedio de esta curva y lo digo, o sea, lo divido por el tiempo, pues me va a contestar en promedio cuánto tiempo utilicé la máquina. ¿Listo? Luego eso me dará el 80%, por decir algo. Bueno, ¿qué va a continuar ahora? Pues ahora sí terminé de atender a la segunda. Entonces, esta se va a ir, o sea, primero voy a actualizar el reloj aquí a 4:66. Y entro a invocar una rutina que maneje una terminación del servicio. Entonces, ¿qué va a hacer eso? 3 tareas. Actualiza los contadores estadísticos a que haya lugar, actualiza el estado del sistema también y programa nuevos eventos. Como este se va, entonces la 3 pasa a ocupar la posición de la 2. Luego aquí el número de piezas que han completado sus demoras va por 3. Todas las piezas avanzan una posición. O sea, este número se va a pasar para acá, este para acá. O sea, estoy en lista. Bueno, yo creo que ya se van imaginando que aquí estoy manejando una lista secuencial, pero después ustedes saben de listas encadenadas. Luego aquí entra en juego todo eso de la ingeniería de sistemas, ingeniería de software, ¿no? Manejo de listas, estructuras de información, sistemas de información geográfica. Luego van viendo contra qué cursos están, en qué cursos están metidos, ¿no? Bueno, ok. Entonces, la máquina va a seguir ocupada. Llega a la quinta parte. Bueno, era una llegada. Pues sí, sigue ocupada. Estamos diciendo qué va a ocurrir en 4:66. Entonces, pasémonos a 4:66. Entonces, fíjese, los números aquí se corrieron. No es que los haya cambiado, simplemente quité la llegada de la pieza 3 porque pues ese ya no está en la cola. Quiere decir, el primero que está en la cola llegó en 3:79. ¿Quién es el primero que está en la cola? La pieza 4. ¿Quién es el segundo que está en la cola? La pieza 5 llegó en 4:41. Como estoy en la terminación de un servicio, tengo que programar cuándo termino la 3. Y en la 3 me gasté 3:39. O sea que a 4:66 le sumo 3:39. Y eso me va a dar 8:05.
es una terminación del servicio a la 3. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuántas piezas han ocupado la máquina? O dicho en otras palabras, han completado sus demoras. 3. ¿Cuál es la sumatoria de las demoras? Entonces, esta 3, ¿cuánto duró? Pues 4.66 menos el instante cuando llegó. ¿Y dónde estaba ese instante? Pues estaba aquí lo acabé de quitar, ¿no es cierto? Si yo me devuelvo, ahí tengo el 308, esa pieza llegó en 308. Entonces, si a 4.66 le quito 308, pues me da cuánto demoró esta pieza haciendo cola, y eso fue lo que sumé al 1.17. Entonces esto se volvió 2.75. El área bajo la curva, fíjese, ahora hay que incrementar este rectángulo, ¿sí? Este rectángulo que es pequeñito. Entonces, ese rectángulo sumado a 3.87 el acumulado. El área de la curva, pues, sigue siendo fácil. Continuo, 4.66 por 1. Listo. ¿Qué sigue ahora? Termino de atender la tercera, ¿no? Entonces, ahora sí yo creo que ya todos tienen claridad qué es lo que estoy haciendo. Entonces, puedo avanzar más rápido, ¿no es cierto? Entonces, ahora es la terminación de la tercera, entonces este se va, la 4 pasa para aquí, la 5 pasa acá. Entonces primero coloco el reloj en 8.05. Entonces me voy para 8.05. Y fíjense que yo estoy dando saltos aleatorios. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, quedó el sistema así, el reloj en 8.05, la máquina sigue ocupada, el número de clientes haciendo cola, fíjense, estaba en 2, ahora se bajó a 1. Entonces se formó todo este rectángulo, ¿no? Que habrá que sumarlo. Entonces lo sumé, da 701 el acumulado. El área bajo este es el área bajo la curva QT. Este es cuánto duró haciendo, cuánto duró la pieza 4 en la cola. Y eso se lo sumé a lo que llevaba. Bueno, ustedes pues, lo que importa es que entiendan la película, pues no nos interesan los números. El área bajo la curva BT, pues va por 805. Creo que todo está claro. Pero como lo que ocurrió fue una terminación de la tercera parte y comencé a atender la cuarta, entonces la cuarta, como la comencé a atender, la termino en 4.52 a partir de 8.05. Eso me da 12.57. Entonces la pieza número 4 la termino en 12.57. Es una terminación del servicio. Bueno, luego vamos más rápido. Fíjese, ahí ya no hay nadie en la cola. El reloj está en 12.57, no hay tiempos en la cola. El número de clientes en la cola viene a 0. Digo, cuando termino de atender a la quinta. Y primero voy a terminar de atender a la quinta antes de que llegue la sexta. Bueno, todo esto ya saben cómo se actualiza. Entonces, fíjese, el sistema quedó como si empezáramos. Quedó libre y en vacío. Luego, eso en procesos estocásticos puede ser importante que ocurran esos puntos en los cuales el sistema regresa al estado inicial, en este caso libre y en vacío. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues no va a ocurrir una terminación del servicio porque no tengo a quién atender. Entonces, fíjese, esa no está, pero sí va a ocurrir una llegada. Entonces ocurre la llegada de la sexta. Entonces, listo, la sexta, que la comienzo a atender. Entonces digo, ¿cuándo la termino de atender? Que va a ser después de que terminen los 20 minutos. Y digo, ¿cuándo llega la séptima? En 19:39. Luego primero manejamos la llegada de la séptima. Y le toca hacer cola. Otra vez vuelve el jueguito, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sigue a continuación? Entonces ya estamos aquí en el borde de que vamos a dar un salto a 20. Este saltico a 20. O sea, cuando terminemos la simulación, que va a quedar la sexta pieza va a quedar pendiente, pero eso no nos interesa. Y tampoco nos interesa que la octava llegara en 34.91, porque queremos hacer una simulación por 20 minutos exactos, no en 20.01 ni en 19.99. ¿Listo? La simulación termina en 20. Entonces, fin de la simulación. Terminada la simulación, evaluamos las medidas de desempeño.
¿Y cuáles medidas de desempeño queríamos evaluar? Antes de avanzar, pues queríamos la demora promedio en la cola. Entonces, como aquí tengo la sumatoria de las demoras, si este número lo dio por la cantidad de piezas que completaron sus demoras, 15.17 dividido por 6, pues me da la demora promedio de una pieza en la cola. En forma similar, aquí tengo dos promedios en el tiempo. Entonces, digo, dos promedios en el tiempo. Entonces, el área, la integral de QTT entre 0 y 20 vale 15.78. Dividido por 20 me da el siguiente promedio, que es el número promedio de clientes haciendo cola. Y el área de esta curva, que aquí sí hubo un momento en que la máquina quedó libre, entonces el acumulado es 18.34 dividido por el 20, entonces me dice cuánto tiempo estuvo la máquina, qué porcentaje del tiempo siempre estuvo la máquina ocupada, o sea, el 92% del tiempo. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, asumo que van entendiendo muy bien qué es simular. Bueno, avanzamos. Vuelvo al cuento del lanzamiento de la moneda. Allá hicimos 14 experimentos y no nos sirvió. Tuvimos que hacer, por ejemplo, 100. Aquí pues acabamos de hacer un experimento. ¿Y cuáles medidas de desempeño teníamos? ¿Cuántas piezas en total se produjeron? Creo que 5. ¿Cuál era el tiempo de espera promedio en la cola? 2.53. ¿Cuál era el tiempo de espera máximo en la cola? 8.16. Bueno, todas esas medidas de desempeño que queríamos evaluar, y esta es la replicación número 1. Entonces, aquí sugieren 5 replicaciones, pues sí, para ilustración, ¿no? Pero ustedes van teniendo en cuenta que eso depende de la confiabilidad de los resultados. Entonces, tengo los 5 experimentos. 5. Y a esos 5 le saco el promedio. El promedio. Y hay unos promedios, bueno, yo no sé por qué estos están con asterisco. Porque, a ver, tiempo de espera máximo. Pues yo creo que ese, pues, tiempo total máximo en el sistema. Y este es número máximo de partida. Bueno, porque eso no está afectado mucho. Bueno, no voy a decir algo que no tiene sentido. Bueno, no sé decir ahorita por qué los tienen con asterisco. Pero, digamos, lo que sí puedo decir es que entre todas estas medidas de desempeño, habrá unas que son más importantes que otras. Y todas tienen varianza. Esta es la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar. Luego podemos construir para cada una de estas medidas de desempeño un intervalo de confianza al 95% de confianza. Y entonces vamos a encontrar que lo que hay que sumarle al valor 380 es 2.04, que es lo que está aquí, ¿no? Pues eso es para el primero. Para cada uno hay que hacer lo mismo, ¿no? Para cada una de las medidas de desempeño. ¿Y cómo estamos construyendo el intervalo de confianza? Con la distribución de estudios que explicábamos en la clase anterior, ¿no? Que es X raya más o menos P a la N-1 a la 1 menos alfa medios. Bueno, aquí como está la desviación, entonces ya le sacaron la raíz cuadrada sobre la raíz cuadrada de N, ¿no? Entonces al ir a las tablas de la distribución de estudios a este nivel de confianza y a 4 grados de libertad, ¿no? Porque tengo 5 replicaciones, voy a encontrar este número. Luego, haciendo las operaciones, me da que el intervalo está entre 3.80 más o menos 2.04. Bueno, entonces viene el problema si ese intervalo es aceptable o no, ¿no es cierto? A ese nivel de confianza. Pero como no solo hay una sola medida de desempeño, sino hay muchas. Entonces, lo que decía, como hay unas más importantes que otras, de pronto a mí me interesa medir la confiabilidad
en aquellas medidas de desempeño que sean más importantes, ¿no? Bien. Luego, aquí van confirmando una vez más que es decir, estamos frente a un análisis de los resultados desde el punto de vista estadístico. ¿Listo? Luego la simulación tiene que ver con la estadística. Bueno, acabo de hacer la discusión del sistema bajo el enfoque del mundo por eventos. Pero yo lo puedo hacer teniendo en cuenta las actividades o los procesos. Y creo que ya alguna vez mencioné que era una actividad. Es el periodo de tiempo en la cual una parte del trabajo se realiza. Transformación de un estado en otro. Por ejemplo, se terminó de hacer cola. Listo, voy a tener un nuevo estado. Terminé de atender a alguien. Entonces tengo un nuevo estado. Ese intervalo de tiempo, que es un delta T, esa es una actividad. Que algunas son voluntarias, otras son involuntarias. Por ejemplo, hacer cola, pues es involuntario, pero recibir servicio, pues sí. Por eso es que uno no se preocupa cuando lo están atendiendo, pero cuando está en la cola sí está desesperado, esperando que lo saquen de la cola, ¿no? Que lo atiendan. El proceso es la secuencia total de las actividades que una componente del sistema realiza. O sea, cogemos una pieza y miramos su ciclo desde que llegó hasta que salió, qué actividades hace, a qué eventos se ve sometida. Luego, aquí en esta gráfica estamos integrando los tres conceptos. Entonces, digamos, aquí tengo el evento 1, el evento 2, el evento 3, el evento 4, el evento 5, que puede ser cualquier tipo de evento. Y entonces, digamos, aquí llegó la pieza y por acá salió de la planta, ese es el proceso completo, ese es el proceso. Pero la distancia de un evento a otro, pues es lo que se llama la actividad, ¿no? Entonces, de pronto aquí, esta es la llegada a la segunda pieza y aquí se salió de la cola, entonces aquí está cuánto duró haciendo cola. Así, luego, una actividad es un intervalo de tiempo y el proceso es de que la pieza llega hasta que sale. Y los eventos son situaciones instantáneas que cambian el estado del sistema. Bueno, ahora nosotros tenemos claro que nuestro reloj avanza de segundo en segundo. Entonces, desde el punto de vista de la simulación, tenemos dos formas de administrar el tiempo. O lo podemos hacer por incrementos fijos de tiempo, en cuyo caso tengo que definir un intervalo, un delta T. Luego, la duración de los pasos de tiempo son constantes dentro de la simulación. Es independiente del número de eventos dentro de un paso. O sea, yo puedo decir, voy a mirar el sistema. Es como si yo dijera, voy a mirar el sistema cada 5 segundos. ¿Qué pasa en esos 5 segundos? Puede ocurrir muchas cosas, o sea, muchos eventos. El estado del sistema se actualiza después de cada paso del tiempo. Luego, aquí hay un margen de error, ¿no? Porque no lo estoy haciendo al terminar cada evento. O sea, aquí está ilustrado gráficamente. Entonces, aquí está, estos son las ocurrencias de los eventos. El evento 1, el evento 2, el evento 3, el evento 4, el evento 5. Y yo estoy avanzando el reloj S0, salto a S1. De S1 a S2, de S2 a S3. Y así sucesivamente. Como ven, aquí no pasó nada. En este intervalo ocurrió un evento. En este otro no pasó nada. En este intervalo ocurrieron 2 eventos. En este 1 y así sucesivamente. Luego, como ven, pues yo estoy considerando, pues se está considerando en este enfoque como si este evento ocurriera en este punto. Luego eso da un margen de error. ¿Cómo disminuimos el error? Pues tomando un delta T más pequeño. ¿Sí? Entonces, hoy en día con los computadores digitales, con su velocidad, pues eso no sería problema, ¿no es cierto? Pero debe quedar claro que el delta T es importante. Y aquí, digamos, en este tipo de simulación, pues de pronto nos conviene el siguiente avance del tiempo, que es de evento en evento. Este no, porque nos
incorpora un margen de error, pero en dinámica de sistemas sí nos sirve, que es ecuaciones diferenciales. Luego, fácil de modelar. O sea, miro el reloj cada vez que pasan 5 segundos. La selección de la duración del paso de tiempo es importante. Luego, demasiado corto quiere decir que tengo demasiados pasos. Demasiado largo es demasiados eventos dentro de un paso. Los eventos tienen que estar ordenados, secuenciados, sincronizados. Ahora miremos el otro enfoque, que es de evento en evento. Todos los eventos determinan la duración del tiempo del paso, ¿sí? Que son aleatorios, que fue lo que hicimos en la simulación manual. La duración del tiempo del paso es igual al tiempo entre dos eventos consecutivos. Verbo y gracia, la duración es variable, es estocástica. A no ser que sea un modelo determinístico, ¿no? También puede ocurrir. Aquí puede ocurrir todo lo que ocurre en el mundo. Únicamente examinamos el estado del sistema cuando ocurre un cambio de estado. Entonces, fíjense, ahora sí el reloj, arranco aquí, que es cuando inicio la simulación, y avanzo el reloj a la ocurrencia del evento. Eso fue lo que hice. Luego ese ancho es aleatorio. Hago aquí las 3 tareas que hemos mencionado y a partir de aquí actualizo el reloj a la siguiente ocurrencia. Entonces, que es una distancia muy diferente a la anterior. Y en ese instante ocurre el segundo evento. Hago las 3 tareas y aquí actualizo, o sea, de aquí avanzo al evento siguiente. Como ven, este intervalo es mucho más pequeño que el anterior. Y así sucesivamente. Entonces el reloj lo avanzo a la ocurrencia del evento siguiente. Luego eso mismo les va dando una idea de que yo puedo ver el mundo de varias formas. Por ejemplo, aquí tengo 3. Los modelos pueden reflejar el comportamiento de un sistema de varias formas. Por ejemplo, programación de los eventos. Los eventos son los bloques básicos del modelo. Son los que realizan cambios en el estado del sistema. A través de la simulación manual, creo que quedó claro de qué se trata. Hay otro enfoque que es por escaneo de actividades. El modelo describe las condiciones que activarán cada una de las actividades. O puede ser por interacción de procesos. Se modela cada entidad del sistema, se le asigna un proceso. Por ejemplo, por un lado vienen las botellas, por otro las tapas, entonces para las botellas tengo un proceso y para las tapas tengo otro proceso, hasta que de pronto a la botella le pongo la tapa y ya queda una nueva entidad, ¿no es cierto? Por eso se llama interacción de procesos. Esto ya lo tienen claro. ¿O no? No. Vieron la película, pero todavía no lo hemos llevado al computador, digámoslo así. Entonces, arquitectura basada en la programación de eventos. Entonces, aquí está la inicialización de la simulación. Una vez que la simulación, o sea que eso lo vamos a ver más adelante, pero de una vez hago 4 tareas. Aquí es por tareitas. Entonces, ¿qué hago? Coloco el reloj en 0. Que el reloj en 0 sea a las 8 de la mañana, o que sea el 1 de marzo, o sea a las 11 de la mañana. Entonces inicializo el reloj. Inicializo el estado del sistema. Inicializo los contadores estadísticos y programo los primeros eventos. Fíjense, yo no me voy a poner a programar todos los eventos que van a ocurrir en la simulación al empezar la simulación. Luego, no les serviría ningún computador por memoria que tenga. Luego ya comienzan a ver que pues eso es importante. Luego inicializo el evento inicial, los eventos iniciales. Luego aquí tengo la lista de eventos, la que me lleva al orden de la simulación. Avanzo el tiempo, o sea, selecciono en la lista de los eventos cuál es el evento siguiente. Y entonces, según el evento que ha ocurrido, si es una llegada, voy a la rutina que maneja la llegada.
Si es una terminación del servicio, a la rutina que maneja la terminación del servicio. Y si es otro suceso, pues a la rutina que corresponda. Luego aquí yo puedo tener una rutina para cada tipo de evento. Luego, ustedes van dándose cuenta que el ejemplo que estábamos considerando es un ejemplo muy sencillo, pero imagínense en una planta manufacturera donde ocurren muchas cosas o en un sistema de computadores, es decir, habrá muchas rutinas de esta clase. Digamos, cada una de estas eventos pregunta, pues son eventos que no terminan la simulación, entonces vuelve y regresa aquí. O sea, todos estos hacen las 3 tareas, hasta que al fin llamo al último, al fin de la simulación. Entonces ese evalúa las medidas de desempeño, o sea, evalúa los rendimientos, las métricas que haya contemplado. Luego ya comienzan a entender esa estructura. Y por este evento hay un código, es una función, un método, como lo quieran llamar, y aquí hay otro, y así sucesivamente, ¿no? Pero esta estructura gobierna todos esos métodos. Es el enfoque clásico de la simulación. O sea, ahí empezó la simulación. Claro, si uno mira libros antiguos, es decir, por ejemplo, el libro de Taylor, la gente no sabía ni siquiera cómo simular hasta que fueron descubriendo el mundo y se dieron cuenta que con esa estructura simulan cualquier problema de colas. Fíjense, lo generalizaron. Y entonces apareció el libro de Kelton y luego la simulación se conduce por los eventos. Los eventos inician y programan otros eventos. Cada evento tiene su correspondiente rutina. La rutina tiene en cuenta todos los cambios que induce este evento. O sea, 3 tareas. Los eventos del sistema, así como los eventos del programa de computador artificial. Si 2 eventos son simultáneos, ellos también deberán ser secuenciados. Por ejemplo, que ocurriera que simultáneamente ocurre la llegada de una pieza y la terminación de una pieza. Pues yo tengo que definir qué hago primero. Si primero dejo llegar la pieza o primero termino de atenderla. Entonces, porque usted está en un computador secuencial. Ese es un computador digital. Por actividades. La estructura es, bueno, igual no, ni parecida, ¿no? Tampoco. Aquí dice que ineficiente incrementa sus hijos de tiempo. Entonces, pues, bueno, aquí está otra vez la inicialización, el avance del tiempo, incremento discreto del tiempo, o sea, hago un delta T. Y entonces compruebo las condiciones, a ver si alguna de estas actividades hay que realizarla, digamos, y vuelve y juega. Y entonces vuelvo y verifico las condiciones y pues si no hay ninguna que cumpla las condiciones, incremento el tiempo. Luego, como ven, aquí están como si fueran las rutinas de los eventos. Bueno, simulación orientada a la interacción de los procesos. Los modelos de simulación orientada a la interacción de los procesos miran al sistema desde el punto de vista de lo que le ocurre a cada entidad. Luego, para eso definimos un diagrama de flujo con avance explícito del tiempo. La mayoría de los sistemas de simulación visuales, o sea, Arena, ProModel, Eniloye, bueno, como digo, hay muchos, Flexin, proveen una vista al usuario orientada a la interacción de los procesos, porque es más fácil, es más de sentido común. Por eso dice fácil de programar, usa estructuras de red. Y internamente trabajan orientados a la programación de los eventos. O sea, por dentro tienen la lista de los eventos. Entonces aquí yo traje un ejemplo de GPSS, que pues es un software que lo hace por interacción de procesos. Por ejemplo, aquí este dibujito es la equivalente al Generate. Está diciendo que los clientes llegan o las transacciones llegan con distribución uniforme con 12 más o menos
4 minutos, ¿sí? Uniforme. Y esa pieza se une a la cola. Este es el arrival, es una cola. Y trata de ocupar al servicio, donde lo van a atender por 1 minuto. Sí. Servidor. Sí, en ese servidor. Y como lo pueden atender, él se puede separar de la cola. Cuando ocupe la silla, digamos que es una peluquería, se separa de la cola. Que eso lo implica por la rutina DIPAR. Luego, el orden en la cual están los bloques depende de la lógica del modelo. Yo no puedo colocar este después de este, ¿sí? Eso es decir, hay un orden. No, aquí está el servicio. ¿Cuánto va a durar allá en la máquina, digamos? En este caso es determinístico. Aquí lo que estamos diciendo es que ocupe un servidor. Cuando pasen los 5 minutos, deja la pieza libre. El servidor. Puede ser el peluquero, lo que sea. Y antes de continuar la marcha, pues mira a ver si otra pieza hay en cola para que siga, para que ocupe la máquina. Una vez que ha hecho eso, la que está aquí avanza. Luego tiene su lógica también. O sea, tiene una estructura de acuerdo a lo que les mostré. Y es decir, podríamos entrar a trabajar pues las estructuras de computador que hay que manejar. Y pues habrá estructuras y estructuras, por ejemplo, las listas, dónde están las cosas, porque aquí usted no las ve, pero aquí en la cola, esta es la cola, aquí puede haber muchas entidades, ¿no? Haciendo cola. Aquí sí no hay sino una, ¿no? Donde está en el bloque Advance, que es donde está siendo atendido, que es de 5 minutos. Pues sí es de un solo servidor, pero yo podría tener varios servidores, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo, no es que lo vayan a hacer, es decir, es como para ir ilustrando qué se puede hacer, y esto está hecho en GPCS. Hay N clientes, entonces aquí están los N clientes, y cada cliente manda una solicitud a un servidor para que lo atiendan en dos bases de datos. Los servidores solo pueden responder a una solicitud a la vez. Entonces, le manda, entonces habrán todas estas solicitudes tendrán que hacer cola en este servidor. Y el tiempo del servicio es de 0,5 a 1 uniforme, ¿no? Y ahí decide si lo manda a esta base de datos o lo manda a esta base de datos. Luego le dicen aquí, oiga, enriquezca este ejercicio suponiendo no solo un servidor, sino varios servidores. Entonces, es como para que vayan entendiendo para qué les sirve simular. O sea, ¿qué pueden hacer con simulación? 3 fases. Luego es la combinación del enfoque basado en el escaneo de actividades y en la programación de los eventos. Entonces, este está en el libro de Pitt. Ahorita lo presento en la bibliografía, ¿no? Entonces, aquí están 3 fases. Digamos, ya hay hasta 5 fases. Esto ya se quedó obsoleto. Es decir, eso lo van universalizando para hacer que el modelo pues corra de la manera más eficiente posible. Luego, cuando yo dije que Pitt, aquí está el libro de Pitt, Computer Simulation in Management Science. Este es el profesor de una universidad europea que planteó ese enfoque del mundo. Lo que es Law y Vance, pues siguen el enfoque por eventos y por procesos. Aquí está por procesos en el libro de ProModel que ustedes lo van a estudiar. Y bueno, es decir, ahí vamos aprendiendo. ¿Preguntas? Ya en la próxima clase, pues comenzamos a afianzar lo que hemos estudiado en el día de hoy, ¿no? Bueno. Yo acabo de escribir la materia, no estoy seguro de si ya se formaron los grupos para el proyecto y eso. O bueno, digamos, no escribir, a ver, yo creo que de pronto el jueves o a más tardar el martes formamos los grupos. Pues es responsabilidad de ustedes tratar de
de armar los grupos de 4, pues que ustedes eligen a sus compañeros, porque él lo puede hacer aleatorio, pero esa no es la intención, digamos. Lo que sí digo es que son, claro que este curso quedó como de 46 estudiantes. Luego tengo que mirar y el jueves les digo y armamos de pronto los grupos. Entonces ahí mismo en la clase cojo la lista. No sé cómo en el grupo tal. ¿Sí? Entonces, alístenme para el jueves. Listo, profe, gracias. Si el curso quedó como de 46 estudiantes, creo. Luego, 40. Profe, ¿y hasta el momento usted ya ha compartido algún tipo de material o carpeta? No. Leas en el Vale. capítulo primero del libro de Kelton, en eso estamos. Capítulo primero del libro de Lobo, libro texto. Se lee en ese capítulo. Y también se lee en el cuarto. Recuerda que ya en la clase pasada les hablé del cuarto. Pues en mi edición, yo no miraba en la nueva edición si es un capítulo diferente. O sea, donde está el repaso de probabilidad y estadística. Y el capítulo primero es lo que estamos viendo, cómo enfocamos el mundo. ¿Sí? Pues cualquier libro de simulación, incluyendo el de ProModel, si ustedes lo miran en las primeras páginas, está todo lo que estoy hablando. Cualquier libro de simulación le habla de eso. Pero ustedes tienen el libro de ProModel y tienen el Low. ¿Qué otro libro de simulación tienen? ¿Ninguno más? Bueno, con esos dos se entretienen. Además, el libro de Low, bueno, el otro libro es el Big Book de Eniloye. Pero pues el capítulo primero es como hablar de todos los 3 paradigmas de simulación. En eso, pues en este momento estamos en el paradigma de simulación por eventos discretos. ¿Listo? Luego van leyendo. ¿Alguna otra pregunta? Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe, que esté bien. Hasta luego.